Buenas noches compañeros, hoy vamos a hablar sobre los TTL y CMOS, dos pilares que fueron muy fundamentales en esta electrónica digital de hoy en día. Los circuitos lógicos constituyen la base del diseño electrónico moderno. Estos mismos son el pilar sobre el cual se construyen sistemas digitales, desde computadoras hasta dispositivos portátiles, ya sea celulares, computadoras laptop, etc. Entre estas principales familias tecnológicas podemos destacar que el TTL, o en sus siglas en inglés, es Transistor Logic, y CMOS, Complementary Metal Oxide Semiconductor, cada una con estas características específicas que responden a necesidades tecnológicas particulares. En este video se abordará su funcionamiento, cuáles son sus ventajas y desventajas, ilustrando su impacto en aplicaciones prácticas. Por ejemplo, tenemos en TTL y funcionamiento básico. En la tecnología TTL se utilizan transistores bipolares como su componente principal o su núcleo. El funcionamiento de estos transistores actúan como interruptores eléctricos, controlando si una señal está en su estado alto o en su estado bajo. Ahora hablaremos sobre compuertas lógicas TTL. Entre estas podemos hallar la compuerta AND, la compuerta OR, la compuerta NOT y la compuerta SOR y otras demás. Por ejemplo, en la compuerta AND, si esta salida es alta o si ambas entradas están en un nivel alto. Lo mismo puede ocurrir también en tanto compuertas OR, NOT y SOR. Por ejemplo, podemos rescatar que las ventajas de TTL es que ofrece una alta velocidad y bajo costo, lo que hizo popular en sistemas antiguos. Podemos hablar que fue el razonamiento de calidad-precio en aquellos tiempos. Sus desventajas fueron que consume demasiada energía y genera mucho calor, lo que limitó su uso actual. Sus aplicaciones clásicas fueron en equipos industriales. Este mismo se usó en equipos industriales antiguos, ya sea como sistemas de control y automatización. Luego en sistemas automotrices, como sensores y actuadores. Después fueron usados en dispositivos simples. Estos mismos fueron como contadores, temporizadores y circuitos de lógica básica. De TTL a CMOS fue una evolución tecnológica muy alta, ya que TTL actualmente es una tecnología antigua, pero que ofrece una alta velocidad, pero también como desventaja ofrece un alto consumo. En cambio, CMOS es una tecnología moderna en hoy en día y ofrece un bajo consumo y está en una alta integración. A continuación, la tecnología CMOS, o en sus siglas en inglés, Complementary Metal Oxide Semiconductor. Este mismo utiliza transistores MOSFET como su componente principal. En su funcionamiento, los transistores MOSFET actúan como interruptores controlados por voltaje, permitiendo un bajo consumo de esta energía. Sus ventajas de CMOS es un bajo consumo. Este mismo consume muy poca energía, lo que lo hace ideal para dispositivos portátiles, ya sea celulares o laptops. Su alta integración permite la integración de millones de transistores en un solo chip, lo que ha llevado a la miniaturización de dispositivos. Ofrece también una alta velocidad. CMOS es más rápido que TTL, lo que permite el desarrollo de dispositivos más rápidos y eficientes. Hoy en día sus aplicaciones de CMOS son en computadoras. Utilizan procesadores, memorias y otros componentes de las mismas computadoras. O también puede ser utilizado en dispositivos móviles. CMOS es la tecnología dominante en smartphones, tablets y otros dispositivos portátiles, ya antes mencionado por su complejidad y que ofrece un alto consumo. En cámaras, CMOS se utiliza en sensores de imagen de cámaras digitales y dispositivos de visión artificial. Para complementar, podemos hablar que hoy en día se habla de un futuro digital. TTL y CMOS han sido tecnologías clave en la evolución de electrónica digital. CMOS, con un bajo consumo y alta integración, ha impulsado la miniaturización y el desarrollo de dispositivos más potentes y eficientes. El futuro de hoy en día de la electrónica digital se basa en la continua innovación y desarrollo de tecnologías. Así como antes mencionado, TTL evolucionó a CMOS. Familia de circuitos lógicos TTL y CMOS. Los circuitos lógicos son la base del diseño electrónico moderno, construyendo sistemas digitales desde computadoras hasta dispositivos portátiles. Las familias TTL, Transistor Logic y CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor son dos tecnologías clave, cada una con características específicas que responden a necesidades tecnológicas particulares. Familia TTL, Transistor Logic. Señales de entrada y salida. Las señales entrada y salida en la familia TTL se definen por niveles de tensión eléctrica. Un nivel lógico alto representa un voltaje positivo, generalmente 2.4 y 5, mientras que un nivel lógico bajo se representa con un voltaje cercano a 0, entre 0 y 0.8. La diferencia entre estos niveles define el margen de ruido, una característica crucial para asegurar la correcta interpretación de la señal, incluso en presencia de ruido eléctrico. Un margen de ruido insuficiente puede llevar a errores
en las operaciones lógicas. Componentes internos. Los circuitos TTL se basan en transistores bipolares, resistencias y diodos. La complejidad interna varía según la variante específica de TTL. Un circuito TTL típico incluye múltiples transistores conectados en configuraciones multiemisor para implementar las funciones lógicas básicas como AND, OR, NOT, etc. Las resistencias determinadas en el punto de operación de los transistores y las corrientes de consumo, mientras que en los diodos se usa a menudo para protección o control de tensiones. Ejemplos gráficos. Un ejemplo clásico de la familia TTL es la serie 74LS, ampliamente utilizada en circuitos digitales por su balance entre velocidad y consumo de energía. Otras series populares incluyen la 7400 TTL estándar, conocida por su alta corriente de salida, y la 74H TTL de alta velocidad, aunque con un mayor consumo. Las diferencias de consumo de energía entre las diferentes series, desde la 7400 a la 74LS o incluso la 74ALS, son significativas para el diseño de sistemas con requerimientos específicos de potencia. Tensión de operación, VCC, 5 voltios más menos 5%. Consumo de energía por compuerta, de 2 a 10 microwatts del 74LS, 10 a 22 de 74000 y de 1 a 2 microwatts del 74ALS. Velocidad de conmutación, 9 a 15 nanosegundos del 74LS, 5 a 10, 74H y de 4 a 8 del 74F. Corriente de salida alto-bajo, 400 microamperes a 8 microamperes a 74LS, 1.6 miniamperes a 16 miliamperes, 74.000, de 200 microamperes a 4 microamperes, el 74 ALS. Relativamente el duelo de conmutación relativamente bajo en 74LS, mayor en 74.000. Rango de temperatura de operación de 0 a 70 grados, el 74LS, menos 40 a 85 grados, algunos modelos 74.000. Comparación de series TTL. Gráfico de comparación versus consumo de energía. La familia CMOS, Complementary Metal Oxide Semiconductor. Transistor PMOS. Conducen cuando su energía es baja, actuando como un interruptor abierto cuando la entrada es alta. Su estructura interna incluye un sustrato P, un canal P y una puerta que controla la conducción del transistor. Conducen el transistor NEMOS. Conducen cuando su entrada es alta, actuando como un interruptor cerrado cuando la entrada es alta. Su estructura se basa en un sustrato N, un canal N y una puerta que controla su conducción. La compuerta inversora CMOS. La ausencia de corriente en estado de reposo es clave en la eficiencia energética de CMOS. Una compuerta inversora CMOS simple utiliza un transistor PMOS y un transistor NEMOS en serie, de tal forma que cuando uno conduce, el otro está cortado, evitando el consumo de corriente. Esta característica lo es ideal para sistemas donde se requiere un bajo consumo energético. Componentes internos. La fabricación de CMOS inclusive involucra una capa de óxido de metal aislante, una capa de silicio dopado, E-tipo o N-tipo, y la implementación de pozos de implantación de iones para crear las regiones de tipo P y N en el silicio. Este proceso permite la formación de los transistores PMOS y NEMOS. La tecnología CMOS utiliza transistores MOSFET complementarios PMOS y NEMOS para garantizar que en estado estático no haya flujo de corriente directa entre el suministro de energía y tierra, reduciendo así el consumo energético significativamente. La diferencia de la tecnología TTL, CMOS no consume corriente mientras está en reposo. Las ventajas principales de la tecnología CMOS incluyen bajo consumo de energía, especialmente en modo de reposo, alta densidad de integración, alta velocidad de conmutación, alta impedancia de entrada y gran escalabilidad. Estas características hacen a CMOS la tecnología dominante para la fabricación de microprocesadores y otros integrados. Comparación entre TTL y CMOS. La tecnología CMOS domina en la tecnología moderna gracias a su eficiencia energética y flexibilidad. Algunas aplicaciones destacadas son consumo energético, alto consumo de corriente, especialmente en estado activo. Disipa una cantidad significativa de potencia en forma de calor, lo que limita su densidad de integración. Puede requerir disipadores de calor adicionales. CMOS, muy bajo de consumo de corriente, tanto en estado activo como en reposo. La corriente de fuga es mínima, lo que permite una mayor densidad de integración y reduce la necesidad de sistemas de refrigeración. Esta diferencia se debe a la estructura complementaria de transistores en CMOS que evitan la corriente de fuga significativa en estado estático.
Densidad de integración. La baja densidad de integración debido al mayor tamaño de transistores en alto consumo energético. Se necesita más espacio para disipar el calor generado. Hacemos alta densidad de integración ya que sus transistores son más pequeños y consumen menos energía. Permite la creación de circuitos integrados con millones de transistores en su área pequeña, lo que ha impulsado la miniaturización de los dispositivos electrónicos. Velocidad. TTL, alta velocidad de conmutación, aunque inferior a la CMOS moderna. La velocidad está limitada por la capacidad de los transistores de conmutar rápidamente y carga capacitiva del circuito. CMOS, alta velocidad de conmutación, especialmente en las tecnologías CMOS más recientes. El avance de las técnicas de fabricación ha permitido que la velocidad de conmutación de CMOS supere la de TTL en muchos casos, siendo crucial aplicaciones de alta velocidad como microprocesadores. Inmunidad al ruido. Baja inmunidad al ruido del TTL, sensible a las interferencias electromagnéticas que pueden causar errores en la operación del circuito. Requiere medidas adicionales para protegerlo en contra del ruido. CMOS, alta inmunidad al ruido gracias a la alta impedancia de entrada y baja corriente de fuga. Menos susceptible a las interferencias externas, lo que la hace ideal para aplicaciones de entornos ruidosos con la alta ENI. Aplicaciones prácticas de TTL. La familia TTL ha sido históricamente utilizada en sistemas donde la velocidad de conmutación y la robustez eléctrica son primordiales. Algunos ejemplos clave influyen. Sistemas industriales antiguos. Máquinas CNC y sistemas SCADA tempranos. La alta velocidad y capacidad de manejo de señales ruidosas de TTL eran cruciales para controlar el movimiento preciso y la adquisición de datos en entornos industriales. Se utilizaba en sistemas de control numérico por computadora, CNC, para la fabricación de piezas precisas, así como sistemas de supervisión y adquisición de datos, SCADA, para monitoreo y control de procesos industriales. Controladores lógicos simples. Tableros de control en maquinaria y equipos automotrices. Su fiabilidad y disponibilidad en el mercado impulsaron su uso en varios entornos, especialmente aquellos donde la simplicidad y el costo eran factores importantes. En los equipos automotrices, los controladores basados en TTL utilizaban para controlar funciones simples como luces, indicadoras y los sistemas de limpiaparabrisas. En maquinaria industrial más pequeña, TTL proporcionaba un sistema de control simple pero confiable para funciones básicas. Electrónica de consumo vintage. Consolas de videojuegos y microcomputadoras tempranas. A pesar de consumir energía relativamente alto, la velocidad de operación de los circuitos TTL los hacía adecuados para necesidades de procesamiento en las diferentes consolas, en las primeras consolas y computadoras personales. La confiabilidad de TTL en el entorno ruidoso de la electrónica era también un factor importante en su selección. Aplicaciones prácticas de CMOS. La familia de CMOS domina en la tecnología moderna gracias a su eficiencia energética y flexibilidad. Algunas aplicaciones destacadas son dispositivos IoT, Internet de las Cosas. Los sensores inteligentes, como termostatos, Nest o relojes inteligentes, dependen de circuitos CMOS por su bajo consumo en estado de reposo y capacidad de integración en chips compactos. Computadoras y procesadores. Microprocesadores modernos como los de las series Intel Core o AMD Ryzen están construidos con tecnología CMOS de última generación, aprovechando su alta densidad e integración y eficiencia térmica. Electrónica portátil. Los teléfonos inteligentes, tabletas y dispositivos médicos portátiles se benefician de la operación de bajo voltaje y el diseño compacto del CMOS. Comparación entre TTL y CMOS. TTL y CMOS son tecnologías esenciales en electrónica. TTL fue revolucionaria en los inicios de los sistemas digitales, pero CMOS es el pilar de los dispositivos actuales. Características de los TTL y CMOS. Bueno, en el aspecto de consumo energético, de TTL su consumo es alto y de CMOS su consumo es bajo. En el aspecto de la velocidad, TTL es alta y de CMOS es alta pero moderna. En el aspecto de la tensión de operación, de TTL es fija de 5 voltios y de CMOS puede variar de 3 a 15 voltios. En el aspecto de margen de ruido, de TTL es bajo y de CMOS es alto. Aplicaciones prácticas. TTL es usado en sistemas industriales antiguos y circuitos de control básico, por ejemplo, controladores automáticos antiguos. Y CMOS predomina en dispositivos modernos como teléfonos, computadoras y sensores LOT. Un ejemplo sería procesadores y en chips de memoria. Bueno, en conclusión, CMOS destaca por su eficiencia energética y
la versatilidad que tiene. Ambas tecnologías son fundamentales e importantes en la electrónica. Recomendaciones. La evolución de los circuitos lógicos ha estado marcada por las familias TTL y CMOS, mientras que TTL fue crucial en el desarrollo de los primeros sistemas digitales por su alta velocidad. CMOS ha revolucionado la electrónica moderna gracias a su bajo consumo y capacidad de integración. Estas tecnologías destacadas por sus aplicaciones complementarias. Optar CMOS en diseños modernos debido a su eficiencia energética y flexibilidad. Utilizar TTL en sistemas legados o aplicaciones donde su robustez sea una ventaja. Incorporar protecciones contra descargas electrostáticas al trabajar con circuitos CMOS.